Español 4330. Los sonidos del español. By Dr. A. Raymond Elliott from the University of Texas at Arlington. Capítulo 1. La fonética y la fonología. En este capítulo vamos a hablar de la fonética y la fonología. Empezaremos nuestra discusión de la fonética, por ejemplo, ¿qué es? ¿Cuáles son las 4 subdisciplinas asociadas con el estudio de la fonética? Por ejemplo, la fonética articulatoria, la fonética acústica, la fonética auditiva y la fonética experimental. También hablaremos de la transcripción fonética y el alfabeto fonético internacional, que es el sistema de símbolos que usan los lingüistas para representar la pronunciación de los sonidos significativos de cualquier lengua del mundo. Para poder analizar los sonidos desde el punto de vista de la fonética, haremos una distinción entre la transcripción amplia y la transcripción estrecha, y aprenderemos que una transcripción estrecha incluye más detalles sobre la pronunciación. En este curso haremos 2 tipos de transcripciones. La primera es la transcripción fonémica, que es una manera de representar la pronunciación del lenguaje usando los fonos, y la segunda es la transcripción fonética, la cual es mucho más detallada. Terminaremos nuestra discusión del capítulo 1 al hacer algunas observaciones generales de la transcripción fonémica y fonética, igual que las diferencias que hay entre la ortografía y la transcripción. A veces son muy parecidas, pero muchas veces no. Espero que este video les sirva a leer el capítulo 1 y que les ayude a apreciar mucho más el estudio científico de los sonidos del español. La fonética y la fonología. Número 1. La fonética es la rama de la lingüística que estudia cómo se producen los sonidos de una lengua. Es decir, ¿qué es lo que hace una persona con los labios, la lengua o las cuerdas vocales al pronunciar un sonido? ¿Vibran las cuerdas vocales o no? ¿En qué parte de la boca toca la lengua al pronunciar un sonido? ¿Hay mucha fricción al pronunciar el sonido o hay un cierre de aire? Estas son ejemplos de algunas preguntas que los lingüistas nos hacemos al estudiar los sonidos significativos de los idiomas. La fonética tiene 4 subdisciplinas básicas. Por ejemplo, la fonética articulatoria es una subdisciplina de la fonética que estudia de una manera científica la articulación de los sonidos desde el punto de vista fisiológico. Para poder describir la articulación de un sonido, es necesario tomar en cuenta los pulmones, la tráquea, la laringe, la boca, la lengua, los dientes y otras partes del aparato fonador y el papel que juegan o no al pronunciar un sonido significativo. Aquí se ve un diagrama del aparato fonador y de las varias partes que llegan a ser esenciales en la articulación de un sonido. Por ejemplo, los labios, los alvéolos, el paladar, el velo del paladar y la cavidad nasal. A medida que vaya pasando el semestre, nosotros nos familiarizaremos más con las varias partes del aparato fonador y las estudiaremos más a fondo cuando lleguemos al capítulo sobre la articulación de las consonantes. En la fonética articulatoria, cualquier sonido significativo se describe en términos de modo, punto y manera de articulación. El modo de articulación tiene que ver con la manera en que se producen los sonidos. Por ejemplo, si el sonido es oclusivo, fricativo, africado, lateral o nasal. También se describen los sonidos en términos de punto de articulación, o sea, el lugar preciso en el aparato fonador donde se produce un sonido. Por ejemplo, los sonidos p, b, m se producen con los 2 labios
y consecuentemente se clasifican como sonidos bilabiales. Otros sonidos pueden ser dentales, labiodentales, palatales, alveolo-palatales, velares y ubulares. Por último, los sonidos se clasifican en términos de manera de articulación. La manera de articulación es un sistema binario que consta de dos posibilidades, sonoro o sordo. Si un sonido es sonoro, las cuerdas vocales vibran al pronunciarse. Por ejemplo, b, d, g, m, r, ñ son todos sonidos sonoros, mientras que los sonidos p, t, k, ch son ejemplos de sonidos sordos. Para resumir, las cuerdas vocales siempre vibran con los sonidos sonoros, mientras que no hay vibración al pronunciar los sonidos sordos. En el siglo XIX se estableció una Asociación de la Fonética Internacional. Después de fundar esta asociación, se creó un alfabeto fonético internacional cuyo propósito fue introducir un sistema internacional para la transcripción fonética de las lenguas orales. Lo que ustedes ven aquí es el cuadro contemporáneo del alfabeto fonético internacional que los lingüistas usan para representar la pronunciación de cualquier idioma o lengua del mundo. El cuadro actual consta de varias secciones. Por ejemplo, los fonemas o consonantes pulmónicas se encuentran trazados aquí en rojo. También hay una sección trazada en verde que contiene todas las consonantes no pulmónicas, es decir, son las consonantes en algunos idiomas que se producen sin los pulmones, por ejemplo, las lenguas del mundo que tienen clics. Los suprasegmentales, trazados en azul, tienen diacríticos para indicar el estrés primario y secundario de las palabras y en las oraciones, la duración de las vocales y el uso del punto para indicar la división silábica. Ya como discutimos en la clase, hay varios idiomas tonales que se hablan en el mundo. Los símbolos que se usan para indicar el nivel de los tonos se encuentran trazados en anaranjado. El cuadro del alfabeto fonético internacional también incluye símbolos, trazados en azul claro, para cada tipo de vocal que se encuentra en las lenguas del mundo. Y por último, los últimos dos cuadros trazados en rojo constan de varios diacríticos que pueden ser usados para indicar, por ejemplo, la asimilación de un sonido a otro, como la velarización, la palatalización o la dentalización de algunos sonidos. En este curso usaremos varios de estos diacríticos para hacer nuestras transcripciones fonéticas. Otra subdisciplina de la fonética es la fonética acústica. La fonética acústica es el estudio de la fonética desde el punto de vista de las ondas sonoras. Es la medición de las ondas de sonido que se crean en el aire cuando hablamos. Al estudiar estas ondas de sonido, los lingüistas pueden formar oposiciones binarias relativas a la pronunciación de los sonidos. Por ejemplo, si un sonido es vocálico o no vocálico, si un sonido es consonántico o no consonántico, si un sonido es sonoro o sordo, o si un sonido es nasal u oral. Para poder hacer un análisis de la fonética acústica, muchas veces los lingüistas estudian lo que se llaman espectrogramas. Un espectrograma es una representación visual del espectro de frecuencias de las ondas de sonido en la pronunciación de una consonante o una vocal. Los espectrogramas tienen bandas negras que indican las frecuencias más intensas en el sonido. Lo que se ve aquí son espectrogramas de las 5 vocales sintetizadas en el español. En cuanto a la articulación de las vocales, es muy importante saber medir lo que se llaman los formantes. Hay 2 formantes más importantes al analizar las vocales: el formante número 1 y el formante número 2. Al medir los formantes 1 y 2, podemos determinar el lugar exacto en la boca donde se articula cada vocal.
Cuando lleguemos al próximo capítulo sobre las vocales, aprenderemos que el formante número 1 nos indica la abertura de la vocal, si es más arriba o más abajo en la boca, mientras que el formante número 2 nos dice si la vocal se produce más adelante en la boca o más hacia atrás. No es necesario entender exactamente qué son los formantes en este momento. Los estudiaremos más a fondo en el próximo capítulo. La próxima subdisciplina de la fonética es la fonética auditiva. La fonética auditiva es el estudio de la fonética desde el punto de vista del receptor, o sea, los mecanismos de la percepción del sonido. Para poder estudiar la fonética auditiva, es muy importante saber la anatomía del oído, igual que las partes del cerebro o del sistema neurolingüístico que son responsables para la comprensión de la lengua hablada. La última subdisciplina de la fonética es la fonética experimental. La fonética experimental es el estudio de la fonética con el fin de cuantificar los datos sobre la emisión y producción de los sonidos. Se suele utilizar instrumentos tales como la computadora y programas de software para tomar medidas exactas de los sonidos. Otros ejemplos de instrumentos usados en la fonética experimental son el nasómetro, cuya función es medir la cantidad de aire que pasa por la boca o por la cavidad nasal al pronunciar un sonido. Otro ejemplo es la palatografía. Los palatogramas y linguogramas son una representación gráfica de la superficie de la lengua o del paladar que se hace con carbón activado y con espejos dentales durante la articulación de un sonido. Después de articular el sonido en una palabra designada, el sujeto abre la boca para poder sacar una serie de fotografías con el fin de señalar las partes articulatorias que tienen contacto al pronunciar un sonido. En este curso aprenderemos a hacer palatogramas y linguogramas y haremos una comparación entre los sonidos del español con los del inglés. Otro ejemplo de un instrumento que se usa en la fonética experimental es el laringoscopio. Al hacer una laringoscopía, se introduce una cámara pequeña por el orificio nasal para poder filmar el movimiento del glotis y del epiglotis al articular sonidos glóticos en un idioma. A continuación, usted verá un video de algunas personas cantando con el laringoscopio puesto. Con este experimento se puede apreciar el movimiento de las cuerdas vocales.
En esta parte del video vamos a hablar sobre la transcripción fonética y haremos algunas observaciones en general. Debemos empezar haciéndonos una pregunta muy sencilla, pero muy necesaria. ¿Qué es la transcripción fonética? La transcripción fonética se hace mediante un sistema de símbolos fonémicos y fonéticos que usan los lingüistas para representar los sonidos en una lengua. El sistema que usan los lingüistas se conoce como el alfabeto fonético internacional o el IPA en inglés. Ahora bien, vamos a hacer algunas observaciones sobre el alfabeto fonético internacional. Número 1. El propósito del alfabeto fonético internacional es representar los sonidos con mayor exactitud que la ortografía convencional. Por ejemplo, van a haber 3 columnas. La primera columna representa el sistema ortográfico convencional del español. La segunda columna les da una transcripción fonémica, mientras que la tercera columna les da la transcripción fonética correspondiente. Si tomamos la palabra carretera como ejemplo, se ve inmediatamente que la transcripción fonética en la tercera columna nos da más detalles sobre la pronunciación exacta de esta palabra. Otro ejemplo es la palabra la bodega. Aunque la transcripción fonémica se ve casi igual a la representación ortográfica, de nuevo, la transcripción fonética de esta misma palabra contiene más detalles específicos en cuanto a la pronunciación exacta de esta palabra. En este curso vamos a aprender a hacer los dos tipos de transcripción, la fonémica y la fonética. Ahora bien, ya sabemos que hay dos maneras de transcribir las palabras en una lengua. La primera tiene que ver con la transcripción fonémica. La transcripción fonémica es una transcripción en que solamente se representan los fonos, o sea, los sonidos significativos de un idioma. En cambio, la transcripción fonética es una transcripción que representa la articulación verdadera o más precisa de los sonidos dentro de una palabra o en una oración. La transcripción fonética incluye más detalles sobre la pronunciación. Por ejemplo, en el español tenemos el grafema, o sea, la letra escrita, que representa el sonido R. El símbolo o el fonema que usan los lingüistas es así. En este caso, el fonema es igual al grafema o a la letra escrita. Pero si pensamos bien en la pronunciación de la R en el español, sabemos que su pronunciación varía de acuerdo con su posición dentro de la palabra. Por ejemplo, compare usted la pronunciación de la R en la palabra ropa con la misma R que se encuentra en la palabra pero. Usted debe notar inmediatamente que la R de ropa tiene otra pronunciación que la R de pero. Así que los lingüistas usan los alófonos, que son otros símbolos para la transcripción, para indicar estas diferencias de la pronunciación de la R. Por consiguiente, se puede decir que la R en el español tiene dos pronunciaciones diferentes, o sea, dos alófonos diferentes que se ven aquí. Nótese que el símbolo que se usa para representar la R en la palabra perro no es el mismo símbolo que se usa en la transcripción de la palabra pero. Los alófonos nos dejan apreciar los detalles más minuciosos en la pronunciación. En fin, se puede decir que la transcripción que usa solamente los fonos es menos preciso que la que usa los alófonos. Después de ver los dos tipos de transcripción en el español, nos damos cuenta de que hay dos maneras de transcribir las palabras, la transcripción amplia y la transcripción estrecha. La transcripción amplia es una transcripción en la que no se indican todos los detalles de la pronunciación. Muchas veces los lingüistas, al documentar una lengua, prefieren usar una transcripción más amplia al hacer el trabajo de campo, para poder transcribir las palabras de una forma rápida. En cambio, si queremos hacer una transcripción más detallada, se hace una transcripción estrecha.
La transcripción estrecha es una transcripción más precisa que ofrece una gran cantidad de detalles sobre la articulación de los sonidos. A continuación verán un cuadro que contiene las transcripciones amplias y estrechas de las palabras mañana y albóndiga en el español. Ponga el video en pausa y estudie las diferencias entre los dos tipos de transcripciones que se presentan aquí. Otra observación que podemos hacer tiene que ver con la diferencia entre la ortografía y la transcripción fonética. A veces los símbolos del alfabeto fonético internacional difieren de los símbolos ortográficos y otras veces no. En la figura 1.1 se puede ver cómo algunos símbolos ortográficos son diferentes en comparación con los símbolos fonéticos o alofónicos. Fíjese en que el símbolo que se usa para representar el sonido intervocálico de la G en la palabra hago se asemeja mucho más a la gamma, la tercera letra del alfabeto griego, que el español. Ponga el video en pausa y estudie los símbolos fonéticos y ortográficos que se presentan en la figura 1.1 y en el cuadro a la derecha. Hay muchos factores que pueden influir en la transcripción fonética de las palabras. Número 4. Variación en la transcripción. Dependiendo del dialecto del español, la transcripción fonémica y fonética pueden variar. En el siguiente cuadro verán varias transcripciones de la palabra hazlo en diferentes dialectos del español. Ponga el video en pausa para comparar y contrastar las varias transcripciones de la misma palabra de acuerdo con el dialecto del español que representa. ¿Cuáles son algunas diferencias más notables? Observación número 5. Los símbolos fonémicos y fonéticos siempre se escriben con letras minúsculas y no se incluyen las marcas de puntuación. Si hay una pausa, como en el ejemplo dado en el cuadro a continuación, se indica usando el símbolo de gato o el símbolo de número. Ponga el video en pausa y estudie las transcripciones de los ejemplos a continuación. Observación número 6. El acento fonético se indica usando los símbolos para marcar el estrés primario. A continuación verá una lista de palabras cuyo acento primario cambia de palabra en palabra. Ponga el video en pausa y estudie la colocación del símbolo para marcar el estrés primario en las varias palabras dadas. Fíjese en que las palabras se clasifican como aguda, llana, esdrújula y sobreesdrújula según la sílaba que lleva el golpe de voz. Volveremos a estudiar esta terminología cuando lleguemos al capítulo sobre el silabeo. El acento fónico. Para poder señalar el acento fónico en las palabras, es importante que el estudiante sepa identificar la sílaba o la vocal que tiene el mayor énfasis al pronunciarse. Número 1. El acento fonético es la vocal que se pronuncia con mayor golpe de voz. Hay varios términos que usan los lingüistas que son sinónimos del acento fonético. También se conoce como el acento prosódico, el acento fónico, el acento tónico, el acento primario, el acento expiratorio o el acento de intensidad. Es importante saber que la vocal acentuada se conoce como la vocal tónica y que las otras vocales que no llevan el golpe de voz se clasifican como vocales átonas. Compare los acentos fonéticos en las tres palabras a continuación: mucho, muchacho, muchachito. El acento ortográfico, en cambio, se refiere al uso de la tilde sobre la vocal tónica en una palabra. Es el acento escrito. Fíjese en que todas las palabras en el español tienen un acento fónico, pero no todas las palabras tienen un acento ortográfico. Repasaremos las reglas sobre el silabeo y la colocación del acento escrito durante el transcurso del semestre. Fin de capítulo 1.